Existen momentos en los que nos encontramos al borde de una transformación silenciosa, donde el mundo que nos rodea pierde su poder y somos invitados a mirar hacia adentro. Ese silencio no es un vacío, sino una presencia cargada de significado, formada por todas las partes de nosotros mismos que hemos intentado evitar u olvidar. El inconsciente, ese territorio profundo y a menudo desconocido, guarda las cicatrices que verdaderamente nos moldean. Son heridas invisibles que guían nuestras decisiones y nos transforman de manera sutil pero poderosa. No son errores, sino fragmentos de nuestra psique que permanecen ocultos, esperando la valentía necesaria para ser reconocidos. En nuestro camino de autodescubrimiento, el proceso de individuación nos lleva a integrar todas las partes de nosotros, aquellas de las que nos enorgullecemos y también las que rechazamos. El mundo nos desafía constantemente a encajar, a hacer lo que los demás esperan. Se ríen de nuestros sueños, se burlan de nuestras caídas y tratan de reducirnos a estereotipos fáciles de entender, pero al empujarnos hacia lo desconocido, no saben que están creando las condiciones para nuestro renacimiento. La verdadera transformación ocurre cuando, al abrazar lo que hemos escondido, emergemos más fuertes y más completos de lo que jamás imaginamos. La verdadera venganza no reside en destruir, sino en trascender. La venganza no se expresa con palabras duras ni con gestos agresivos, sino en el simple acto de convertirse en la versión más auténtica de uno mismo. Cuando te transformas, cuando te reinventas desde dentro, ya no necesitas confrontarte con los demás. El acto de ser quien realmente eres sin miedo, sin la urgencia de agradar, es una venganza silenciosa, pero arrolladora. Y la gran sorpresa es que al hacerlo, no solo te liberas, sino que desafías las expectativas de quienes intentaron limitarte. La vida te desafió de formas inesperadas, y en muchos momentos te sentiste perdido, enfrentándote a tus propias sombras, y en medio de esa oscuridad encontraste lo que más necesitabas, la llave de la verdadera libertad. Aquellos que te subestimaron aún te ven como lo que fuiste, no como lo que estás llegando a ser. Lo que no comprenden es que estás en un proceso continuo de transformación, donde el destino ya no les pertenece, sino que es únicamente tuyo, y, cuando menos lo esperen, serás la prueba viviente de que, al final, quien define tu camino eres tú. La mayor venganza que puedes tener no está en destruir, sino en elevarte, en convertirte en algo que los demás jamás imaginaron. Cuando aceptas tu totalidad, luz y oscuridad, y te permites ser auténtico, la verdadera fuerza comienza a emerger. Y esa fuerza no se ve al principio, se revela silenciosamente a medida que te conviertes en aquello que antes parecía imposible. Es la prueba de que el verdadero poder está en la transformación constante, en el movimiento de llegar a ser lo que nadie creyó que podría ser. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en el umbral entre lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Esos momentos, silenciosos y profundos, tienen el poder de detener el tiempo y hacernos reflexionar sobre quiénes somos en verdad. No es un silencio vacío, sino una presencia densa, una fuerza invisible que pulsa dentro de nosotros, reflejando todo lo que hemos ocultado. En las profundidades de ese espacio interior habitan las partes de nosotros que tememos enfrentar, pero que, si las miramos con valentía, pueden revelarnos lo que realmente somos. Nuestro inconsciente no conoce fronteras. Guarda las emociones que olvidamos, los deseos que negamos, los miedos que evitamos. No responde al mundo exterior, sino a nuestros propios ecos interiores, a las sombras que hemos creado a lo largo de nuestra vida. Y es en ese espacio olvidado donde reside la verdadera clave de la transformación. El dolor que tratamos de ocultar, el miedo que nunca nos atrevimos a enfrentar. Todo eso espera silenciosamente el momento de manifestarse. Pero ese momento solo llega cuando nos permitimos el silencio necesario para escucharlo. Cuando miramos esas partes ocultas de nosotros, no vemos fallos, sino aspectos de nuestra totalidad que necesitan ser aceptados. La verdadera liberación no está en la búsqueda incesante de perfección, sino en el reconocimiento de nuestra propia complejidad. Cada parte rechazada,
cuando es acogida, se convierte en parte de la fuerza que antes no sabíamos que teníamos. No es en las respuestas rápidas, ni en las soluciones fáciles donde encontramos la paz, sino en el camino silencioso que nos lleva a integrar esas capas, a reconectarnos con lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Esa integración ocurre de forma imperceptible, casi invisible, como el crecimiento de las raíces bajo la tierra. No hay explosiones ni grandes revelaciones. La verdadera transformación se da en la quietud del ser, en la aceptación lenta y profunda de las partes que escondemos. Y a medida que nos permitimos integrar esas partes, dejamos de ser rehenes de las expectativas externas. Comenzamos a vivir según una verdad que es única y exclusivamente nuestra, ya no moldeada por la mirada ajena. Al final, el gran paradoja se revela. Aquello que más temíamos, lo que más evitábamos, es exactamente lo que tiene el poder de liberarnos. No son las respuestas rápidas ni los consejos externos los que nos traerán la paz, sino la aceptación silenciosa de quienes realmente somos. La vida nos invita, en su silencio, a volver a nuestra esencia, a integrar todo lo que nos hace enteros y así convertirnos en aquello que siempre estuvimos destinados a ser. Y muchas veces, ese poder no se manifiesta en palabras, sino en el simple acto de escuchar la voz que resuena en el fondo de nuestra alma. Dentro de nosotros hay un llamado silencioso que resuena, pidiendo que regresemos al centro de nuestra propia existencia. No es un llamado a conformarnos con las expectativas del mundo, sino a volver a la verdad que habita en nuestro ser más profundo. La individuación no es una búsqueda de algo lejano, sino un viaje interno de reconexión con todas las partes de nosotros mismos. Es un camino largo y difícil, donde cada paso exige el coraje de dejar atrás lo que creíamos ser para descubrir lo que realmente somos. Este viaje no nos lleva a una versión idealizada de nosotros mismos, sino a una versión más verdadera y auténtica. No buscamos la perfección, sino la aceptación profunda de las partes que evitamos, que negamos, que ocultamos. El verdadero proceso de individuación ocurre cuando dejamos de luchar contra lo que somos y empezamos a integrar aquello que, por miedo o vergüenza, intentamos esconder. Este movimiento no es un acto de rebeldía contra el mundo, sino un retorno a nuestra propia verdad. Cuando comenzamos a vivir esa verdad interna, nos volvemos más auténticos y por lo tanto más fuertes. No se trata de complacer a los demás ni de buscar validación, sino de ser fieles a lo que somos en lo más íntimo. Cada elección, cada paso, surge de la comprensión de que ya no necesitamos ocultar nada. La verdadera libertad comienza cuando aceptamos nuestra totalidad, sin las máscaras que el mundo nos impone. Al aceptar quienes somos por completo, empezamos a vivir con una autenticidad que no depende de nadie, sino de nosotros mismos. Y al integrar esas partes de nuestra psique, no solo nos volvemos más completos, sino que nos conectamos con algo mayor. La individuación, aunque es un proceso profundamente personal, también nos acerca a los demás. Al reconocer nuestra totalidad, comenzamos a ver la totalidad en los otros. En última instancia, al aceptarnos por completo, nos volvemos más conectados con todos los que nos rodean, porque nuestra humanidad compartida es la esencia de lo que somos. En lo más profundo de nuestra psique hay una presencia silenciosa que espera pacientemente a ser revelada. No es un enemigo, sino una parte de nosotros que ha sido relegada al silencio, al olvido. Esa presencia habita en los rincones que evitamos, en las debilidades que no queremos enfrentar. Y sin embargo, no es algo que deba temerse o destruirse, sino algo que debe ser visto y reconocido. Al mirarla con valentía, comenzamos a darnos cuenta de que, al contrario de lo que pensábamos, no es monstruosa, sino una parte nuestra que necesita ser comprendida para que podamos volvernos íntegros. Este encuentro con el inconsciente profundo no es un proceso suave, trae a la superficie verdades que preferimos ignorar, miedos que enterramos, debilidades que tememos aceptar. Y es en ese enfrentamiento con lo que tratamos de evitar donde ocurre la verdadera liberación. No se trata de huir de estas partes, sino de acogerlas, de integrarlas en nuestra vida. Cuando lo hacemos, dejamos de ser prisioneros de nuestra negación y empezamos a vivir con una comprensión más profunda de quiénes somos realmente. El proceso de integración no es una tarea fácil, sino gradual y natural. No exige que moldeemos o corrijamos, sino que aceptemos lo que es. Al reconocer el inconsciente,
transformamos lo que parecía una carga en una fuente silenciosa de fortaleza. Y a medida que crece esa aceptación, nos volvemos más completos. El encuentro con el inconsciente profundo no tiene fin, sino que es un movimiento continuo de autoconocimiento que se despliega día tras día. A medida que avanzamos en este camino de autodescubrimiento, es imposible no percibir que el verdadero viaje no es externo, sino interno. El mundo a nuestro alrededor está en constante movimiento, pero la mayor revolución que podemos vivir ocurre dentro de nosotros mismos, en el silencio de nuestra propia alma. No se trata de buscar algo lejano, sino de encontrar el centro de nuestra propia existencia, el núcleo que nos hace completos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Ese centro no es una idea abstracta, sino una presencia silenciosa que habita en nuestro ser, esperando ser reconocida. El proceso de regresar al centro de uno mismo es muchas veces como una travesía solitaria. A lo largo de la vida, nos alejamos de ese centro por diversas razones: las expectativas, las influencias externas, las presiones sociales. Todas esas fuerzas nos alejan de nuestra esencia. Somos empujados hacia moldes que no nos pertenecen, hacia vidas que no elegimos, y nos perdemos en ese laberinto. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros existe un punto de partida, un lugar profundo donde la verdad se encuentra con el silencio. Y al buscar ese centro, no encontramos una versión idealizada de nosotros mismos, sino una versión más genuina, más cercana a lo que siempre fuimos, pero que nunca supimos cómo expresar. Esa búsqueda del centro no es una tarea fácil, pues exige un coraje silencioso, el coraje de abandonar todo lo que nos fue impuesto y sumergirnos en las profundidades del ser. El viaje hacia el centro de uno mismo no es una huida del mundo, sino una reconexión con él desde una perspectiva más profunda. Ya no intentamos encajar en las expectativas del mundo, sino que vivimos desde nuestro propio centro, donde ya habitan todas las respuestas. Y es en esa reconexión donde encontramos la verdadera paz, no la paz que viene desde fuera, sino la paz que nace de la aceptación de todo lo que somos. El centro de uno mismo no es un lugar fijo, sino un estado continuo del ser, un espacio que nos permite vivir en armonía con nuestra totalidad. Cuando estamos alineados con ese centro, somos más fuertes, más seguros, más auténticos. No necesitamos validación externa porque, al estar conectados con nuestra esencia, comprendemos que ya somos suficientes. La verdadera libertad no proviene de conquistar el mundo exterior, sino de encontrar la libertad dentro de nosotros. Y es en ese encuentro donde realmente podemos vivir, no como esclavos de las expectativas, sino como seres completos, íntegros y libres. A medida que continuamos este viaje de regreso a nuestro centro, una sensación de claridad comienza a emerger. Las dudas, los miedos, las incertidumbres comienzan a desvanecerse, pues ya no estamos buscando respuestas externas. Nos estamos convirtiendo en la propia respuesta. La vida, con todas sus complejidades, se vuelve más simple cuando nos permitimos ser quienes realmente somos. Y es en el silencio de nuestro centro donde encontramos no solo la verdad sobre nosotros mismos, sino la clave para una vida más plena, más verdadera, más viva. En el proceso de individuación, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la trascendencia del ego. El ego, con sus necesidades y deseos, es la parte de nosotros que busca reconocimiento, validación y seguridad en el mundo exterior. Nos impulsa a actuar, a tomar decisiones, pero también a protegernos de cualquier amenaza que ponga en riesgo nuestra imagen. Sin embargo, para convertirnos en quienes realmente somos, necesitamos aprender a ir más allá del ego, a trascender sus limitaciones y sus ilusiones. No se trata de destruir el ego, sino de comprenderlo, aceptarlo y luego movernos más allá de él. El ego, por más necesario que sea para nuestra supervivencia en el mundo exterior, es solo una parte de nosotros, no es la totalidad. Cuando nos identificamos excesivamente con el ego, corremos el riesgo de perdernos en una visión limitada de nosotros mismos, atrapados en la necesidad de agradar, de alcanzar metas o de validar nuestra existencia a través de los ojos de los demás. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando nos desapegamos de esas definiciones, cuando comprendemos
que somos mucho más que los roles que desempeñamos o las imágenes que proyectamos. La trascendencia del ego exige que hagamos una pausa y miremos hacia lo que realmente importa. No somos nuestros logros ni nuestras conquistas, ni el reconocimiento que recibimos. Somos seres completos, con una esencia que va mucho más allá de lo que el mundo externo puede ver. Cuando logramos dejar el ego a un lado, aunque sea temporalmente, comenzamos a conectarnos con algo más grande dentro de nosotros, algo que no depende de aprobación, sino que existe independientemente de las circunstancias. Ese es el momento en que comenzamos a vivir de verdad, ya no por la necesidad de satisfacer expectativas ajenas, sino por la necesidad de ser fieles a nosotros mismos. Al trascender el ego, entramos en un estado de mayor armonía con lo que somos. Ya no hay lucha interna, ni miedo constante a fracasar o a no ser suficientes. En su lugar hay una aceptación tranquila de que nuestro camino no se trata de alcanzar un estatus, sino de estar profundamente alineados con nuestra propia verdad. Cuando nos desapegamos de la necesidad de reconocimiento, experimentamos una libertad silenciosa, una paz que no viene del mundo exterior, sino desde dentro de nosotros. Este es el espacio donde ocurre la verdadera trascendencia, donde somos más que el ego, más que las expectativas, más que cualquier etiqueta que podamos cargar. Este proceso no es inmediato y no es fácil. Trascender el ego es un acto continuo de elección, un movimiento diario hacia la autenticidad. No se trata de negar el ego, sino de reconocer que es solo una parte del todo que somos. Al aprender a dejar el ego a un lado, encontramos una libertad inmensurable. Somos capaces de vivir sin miedo, sin las cadenas invisibles que nos atan a lo que los demás piensan o dicen. Y cuando finalmente nos liberamos de esa necesidad constante de validación, nos volvemos más auténticos, más conectados y más fieles a lo que está más allá del ego, nuestra esencia pura, que no necesita nada externo para definirse. En la trascendencia del ego, encontramos el verdadero poder, el poder de ser quienes somos, sin necesidad de pruebas ni justificaciones. Cuando entendemos que somos más de lo que el ego nos permite creer, comenzamos a vivir una vida más plena, más conectada, más verdadera. El ego, aunque una parte esencial de nuestra experiencia, ya no es lo que nos define. Somos nosotros mismos, en toda nuestra complejidad, integrando todas las partes de nuestra psique, ya no en busca de reconocimiento, sino en busca de autenticidad. Y al hacerlo, nos volvemos libres. Liberados de la necesidad de ser algo que no somos, finalmente podemos ser quienes estábamos destinados a ser. Y ahora, al final de este viaje, la verdadera pregunta se revela. ¿En qué te estás convirtiendo cuando finalmente dejas de luchar contra ti mismo? No es en la lucha constante, ni en la búsqueda de un ideal, donde encontrarás la libertad. Ella reside en la aceptación de todo lo que eres: luz, oscuridad, debilidades, fortalezas. El verdadero poder nace del silencio, del coraje de ser quien eres, sin máscaras, sin miedo. Si este mensaje resonó contigo, si tocó algo profundo en tu interior, compártelo, comenta, dale like y suscríbete, porque al hacerlo, no solo te conectas con el contenido, sino con el viaje de quien estás llegando a ser. La verdadera transformación comienza dentro de nosotros, y al permitirnos ser íntegros, nos volvemos libres.